Fue ministro de Economía de la Nación de Argentina durante la última dictadura cívico-militar, bajo el mando de Jorge Rafael Videla entre 1976 y 1980. 2 días después de su asunción, el Fondo Monetario Internacional le aprobó un crédito por 126 millones de dólares. Es recordado por su cercanía a los poderes del mundo financiero internacional, iniciada en su actividad privada y trasladada a su función pública. Durante su gestión, la deuda externa se multiplicó 3 veces, pasó de 9.000 a más de 27.000 millones de dólares. José Alfredo Martínez de Hoz nació el 13 de agosto de 1925, estudió abogacía y se doctoró en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Fue político y docente universitario. Su madre, Carolina Carcano Sáez de Sumarán, era nieta del célebre político conservador Ramón Carcano, que fuera gobernador de Córdoba, diplomático y un importante historiador. Su padre, José Alfredo Martínez de Hoz, estanciero argentino y presidente de la Sociedad Rural Argentina entre 1946 y 1950, inversor e integrante del directorio de varias empresas, entre ellas La Forestal, y propietario de grandes extensiones de tierras vinculadas a la explotación agrícola ganadera como la de las Aras Chapadmalal. Martínez de Hoz fue integrante del Partido Demócrata Cristiano, que en sus inicios tuvo una relación con la acción benéfica y las políticas sociales que beneficiaran al pueblo, pero que en la Argentina de la segunda mitad del siglo XX terminó ligada al conservadurismo político. Su actuación pública tuvo una singular relevancia por su accionar como ministro de Economía durante la presidencia de Jorge Rafael Videla durante la última dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional. Dirigió varias empresas privadas, entre ellas la petrolera Petrosur, la financiera Rosafin y en 1976 siendo el directorio de Acindar. Fue convocado para ocupar el Ministerio de Economía. Debido a sus actividades económicas y financieras, tenía una sólida amistad con la familia Rockefeller, que por aquellos años fuera parte de la élite más poderosa y reconocida de Estados Unidos en términos económicos y políticos. Se vinculó a The Chase Manhattan Bank de Nueva York a través de David Rockefeller, uno de los mayores líderes de proyectos públicos y privados de los Estados Unidos y del mundo entero, quien elogió e instó a acompañar el plan económico estructurado por Martínez de Hoz. Antes de la gestión dictatorial 1976-1981, ya había ocupado otros cargos públicos. Fue ministro de Economía en la provincia de Salta entre 1956 y 1957 durante la llamada Revolución Libertadora. Entre 1962 y 1963 fue secretario de Agricultura y Ganadería y en mayo-octubre del 63 también ocupó el Ministerio de Economía de la Nación junto a la única dictadura encabezada por un civil, José Guido. Su actividad privada estuvo íntimamente ligada a los organismos financieros internacionales, pero su habilidad para mezclar la actividad pública con la privada se dio fundamentalmente durante los golpes de Estado. Sin dudas, el momento de mayor perfeccionamiento de su actividad como economista proactiva financiera se da a partir del año 1976. Apenas asumió su cargo como ministro de Economía de la Nación, 2 días después del golpe, el Fondo Monetario Internacional le aprobó un crédito de 126 millones de dólares, lo que permitió mejorar el nivel de reservas de divisas disponibles en el Banco Central de la República Argentina. Mención especial merece uno de los actos de gobierno impulsado por el ministro, que fue la Ley de Entidades Financieras, ley que moldeaba el sistema económico argentino para los siguientes 30 años, según lo enunciara en 1977. Tiempo después de su pequeña revolución, solo se realizaron pequeñas modificaciones sin que ningún gobierno derogara esa norma. Tales políticas produjeron inmensos daños económicos a la población,
producto de la sustitución de la producción local por las importaciones, la liberación de las tasas de interés, la desregularización del sector financiero para maximizar el rédito económico especulativo y el abandono de la actividad productiva con un sistema económico extranjerizado. Su actuación al frente del Ministerio de Economía determinó un enorme crecimiento de la deuda externa sin que esas operaciones realizadas con el exterior se tradujeran en inversiones genuinas que permitieran repagar la misma y generar riqueza. Se llegó al extremo de la gestión de créditos con bancos internacionales por parte de particulares que no eran funcionarios públicos, los que fueron otorgados y luego reconocidos por el gobierno nacional. Como ministro de Economía, propició la estatización de la compañía Ítalo-Argentina de Electricidad, de la que había sido miembro, lo que determinó diversos cuestionamientos, siendo interrogado durante varios días por la comisión investigadora de la Cámara de Diputados que trató su gestión al respecto. El resultado de este modelo determinó que la deuda pública se incrementara exponencialmente, pasando de 9.700 millones de dólares en 1976 a 45.100 millones hacia fin de la dictadura en 1983. A pesar de haber sido procesado por defraudaciones al Estado e incumplimiento de los deberes de funcionario público en la causa iniciada por el periodista Olmos en 1982, Martínez de Hoz fue sobreseído definitivamente en el año 2000 por prescripción de la acción penal. El 24 de marzo de 1976, la dictadura cívico-militar toma el poder con José Alfredo Martínez de Hoz como ministro de Economía, en alianza con grupos civiles de élite nacional y corporaciones internacionales. El nuevo sistema supuso tres pilares. Primero, la apertura comercial. Segundo, las altas tasas de interés. Y tercero, la libre entrada de capitales extranjeros. Esos capitales operaron irrestrictamente en el mercado local, obteniendo ganancias exorbitantes que luego eran convertidas al dólar, la tristemente célebre bicicleta financiera. Al momento de dolarizar esas ganancias, había un porcentaje que se había incrementado fuertemente en pesos y por ende, los dólares ingresados originalmente no eran suficientes, ya que la estrategia adoptada era la del atraso cambiario, un ritmo de devaluación menor respecto del ritmo inflacionario. Entonces, la deuda externa se convirtió en la herramienta para asegurar las divisas necesarias para los especuladores y las importaciones. Se describen dos momentos diferentes en cuanto al endeudamiento. En primer lugar, fue el sector privado el que se endeudó en el exterior a través de las empresas. En segundo lugar, cuando el crédito fue insuficiente, el Estado salió a tomar deuda a través de empresas públicas y organismos internacionales. La deuda externa argentina exhibió un crecimiento explosivo a fines de la década del 70, dada la velocidad de su marcha y las magnitudes alcanzadas. El monto de la deuda externa neta se multiplicó por 3. En diciembre del 79 eran 8.500 millones de dólares y para diciembre del 81, 25.300 millones de dólares. En apenas 15 meses, la deuda externa pasó a representar de 10 al 50% de las exportaciones, lo que imponía una dificultad a la hora del repago. Para fines de 1981, el modelo ya mostraba su fragilidad e insustentabilidad. La crisis hace eclosión en 1982, cuando Estados Unidos decide subir la tasa de interés y México anuncia el default. Esto provocó un pánico financiero local que se tradujo en una corrida cambiaria y una salida masiva de capitales hacia, por ejemplo, los bonos del Tesoro norteamericano. El descalabro fue de tal magnitud que el Estado tuvo que salir al rescate. Los depósitos estaban garantizados por ley, por lo que se intervinieron entidades financieras, liquidándolas, obligándolas a devolver los fondos a los ahorristas y asumiendo la titularidad de los pasivos. Se otorgaron créditos al resto del sistema financiero para cubrir los descubiertos creados por la fuga. Se dictó una ley de refinanciamiento de pasivos que extendió el plazo de vencimiento de los créditos existentes. También se adoptó un seguro de cambios frente a nuevas devaluaciones para las empresas endeudadas en el exterior.
Finalmente, en diciembre de 1982, mediante el decreto 1603, el Banco Central se hizo cargo de la deuda externa del sector privado, asumiendo 17.000 millones de dólares de grandes empresas como Alpargatas, Grupo Macri, Banco Francés del Río de la Plata, Banco de Galicia, Bungiborn, Grafa, Molinos Río de la Plata, Loma Negra, Ledesma, Pérez Compán, Acindar e Ingeniero Ledesma. Contraintuitivamente, el Estado no estuvo ausente, sino que direccionando en favor de minorías privilegiadas. Las reiteradas devaluaciones impactaban sobre los precios internos y la eliminación de las retenciones, junto con la baja de impuestos progresivos, aumentaba el déficit fiscal. En lo social, la consecuencia fue una caída del 17,3% del poder adquisitivo del salario, la pobreza aumentó un 18% y la distribución del ingreso empeoró por la transferencia de ingresos de las clases populares a las altas. En lo productivo, la libre importación de bienes finales y las altas tasas de interés provocaron la pérdida de 20.000 pymes, pérdidas de competitividad, la reprimarización de las exportaciones y concentración del entramado productivo en paralelo con la desaparición de ramas industriales completas. De prácticamente no tener deuda, luego de Martínez de Hoz, el Estado argentino pasó a tener una deuda de 45.000 millones de dólares.